Nuevamente les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les traigo Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice que no hay ninguna condenación los que andamos en Cristo Jesús? Porque ahora nosotros andamos en las cosas del Espíritu. Andamos buscando agradar a Dios, hacer la palabra de Dios, hacer lo que Jesús nos vino a enseñar aquí en la tierra. Y por eso dice que no hay ninguna condenación. Porque dice que no andamos conforme a la carne, sino andamos también conforme al Espíritu. Por la relación que tenemos con Jesús, con el Señor. Y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del pecado son los 10 mandamientos. Y nos ha librado Jesús porque era muy difícil cumplir la ley. Era muy difícil para cada uno cumplir los 10 mandamientos. Y en un pasaje que les compartí, un discípulo le preguntó cuál era el primer mandamiento. Y Jesús le dijo: el primero y gran mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple la ley y los profetas. Entonces, la ley del Espíritu nos hizo libres de pecado. Y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, cuando dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo como hombre a la tierra, para que Él fuera crucificado en la cruz del Calvario, y ahí Él llevara todos nuestros pecados. Por eso dice que condenó al pecado en la carne, porque al ser crucificado Jesús nos limpió de todo pecado. Entonces, ahí es donde nosotros somos libres del pecado, somos libres de la ley, o sea, somos libres de los 10 mandamientos, pero empezamos a cumplir la ley del Espíritu. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y lo mismo a nuestro prójimo. Entonces nosotros tenemos que cumplir esos 2 mandamientos. Y dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley del Espíritu se cumple en nosotros, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la justicia de la ley de la vida y de la muerte se cumple en nosotros, porque Jesús nos hizo justos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, nosotros ya no andamos como anda todo el mundo. Empezamos a andar de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Empezamos a vivir nosotros para agradar a Dios, para agradar al Señor, hacer la obra de Jesús aquí en la tierra, continuar la obra que Jesús empezó. Y dice: porque al ocuparse de la carne es muerte. O sea, si nosotros seguimos actuando como hombres naturales, estamos muertos en el pecado. Pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz.
Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios, nosotros andamos en el Espíritu. Y eso es lo que nos dice este pasaje, que hemos muerto en la carne para vivir en el Espíritu. Y como hemos sido bautizados, entonces es lo que también les compartí en un video anterior, que al ser sumergidos en el agua, el viejo hombre muere. Y al salir, nace el nuevo hombre. O sea, el hombre natural muere al entrar al agua. Y nace el nuevo hombre, que es el hombre espiritual. Y eso es lo que representa la ley del Espíritu, vivir en el Espíritu. Tener una relación con el Señor, buscarlo, venir ante Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado. Porque yo sé que puedo ir ante Él y decirle que perdone cualquier ofensa que haya cometido contra Él, cualquier falta que haya cometido contra Él. Yo puedo ir ante el Señor y decirle, perdóname, Señor. Y eso es la ley del Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, yo los exhorto para que busquemos al Señor y vivamos su palabra. Y entonces vamos a vivir por el Espíritu.